Buenos días. Esta semana para los estudios sociales van a leer un artículo sobre nuestro primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Que les voy a leer. George Washington es considerado como el padre de nuestro país. Guió a Estados Unidos y la ayudó a evolucionar hacia la nación que es hoy en día. Antes de convertirse en presidente, Washington llevó al ejército continental a la victoria, ganando la independencia estadounidense de Gran Bretaña durante la Guerra de Independencia. Después de que la guerra terminó, fue un actor clave en la convención que redactó la Constitución de los Estados Unidos. Finalmente, como presidente, el liderazgo de Washington resolvió muchos problemas. Mostró a la gente que la Constitución podría trabajar para gobernar una nueva nación. Estados Unidos era un lugar muy diferente en la época de Washington. La nación era pequeña y débil. Solo había 11 estados en los Estados Unidos cuando Washington asumió el cargo. Cuando se fue después de 2 mandatos había 16. El país solo se extendía hasta el río Mississippi. La mayoría de la gente cultivaba y luchaba para ganarse la vida. Muchos niños nunca fueron a la escuela. La mayoría de los adultos no podían leer ni escribir. La comunicación y el transporte fueron lentos y difíciles. Washington tardó días en recoger la distancia recorrida en un par de horas en coche hoy. A la mayoría de los estadounidenses les encantaba Washington por la forma en que manejaba las dificultades. Como general, perdió muchas batallas y sufrió mucho. Washington nunca se rindió, incluso durante los inviernos amargos, cuando él y sus tropas apenas tenían suficiente comida o suministros para sobrevivir. Los oficiales de Washington admiraban tanto su lealtad y su fuerza que querían convertirlo en rey. Washington se negó. Hoy en día, George Washington es honrado de muchas maneras. Su cara adorna el billete de $1 de Estados Unidos y su cuarto. Tanto el estado de Washington como la capital de nuestra nación, Washington, D.C., llevan el nombre del primer presidente. El puente que extiende a través del río Hudson desde Nueva Jersey y hasta Nueva York se llama George Washington Bridge. Se encuentra exactamente donde Washington cruzó el Hudson con sus tropas para derrotar las fuerzas británicas. Tal vez uno de los oficiales de Washington expresó mejor los sentimientos de Estados Unidos sobre Washington. Fue el primero en la guerra, el primero en la paz y el primero en el corazón de sus compatriotas. Aquí tienen las preguntas. George Washington lideró soldados ¿en qué guerra? ¿Qué describe el autor al final del pasaje? Estados Unidos fue muy diferente durante la vida de George Washington. ¿Qué evidencia del pasaje apoya esta conclusión? ¿Cómo se pueden describir mejor los sentimientos de Estados Unidos sobre George Washington? ¿De qué se trata este pasaje en su mayoría? Lee la siguiente frase. La cara de George Washington adorna el billete de $1 de Estados Unidos y su trimestre. ¿Qué significa la palabra adorna? ¿Cómo se usa en esta oración? Elige la respuesta que mejor completa la frase a continuación. Los oficiales de George Washington lo admiraban tanto que querían hacerlo rey. Washington se negó.
Y aquí tienes que usar oraciones para contestar la pregunta. Don't forget to restate. ¿Por qué la mayoría de los estadounidenses amaban a George Washington? La mayoría de los estadounidenses amaban a George Washington. ¿Por qué? Restate. ¿Qué mostró el liderazgo presidencial de Washington al pueblo de los Estados Unidos? El liderazgo presidencial de Washington mostró a los Estados Unidos que, y aquí, explica cómo George Washington ayudó a Estados Unidos a evolucionar hacia la nación que es hoy en día. Apoya su respuesta con 2 ejemplos del pasaje. Again, we need to restate. Ok, también les quería dar este recuerdo. Si necesitan más apoyo con la lectura, aparte del video, siempre pueden ir aquí a review, que es la parte de arriba. A review. Ok. Aquí donde dice read aloud. Pesha. Semana tenda estudios sociales. Presidentes de EE.UU. George Washington. George Washington es considerado como el padre de nuestro país. Cuyo a Estados Unidos y la ayudó a evolucionar hacia la nación que es hoy en día.